Santos Saúl Álvarez Barragán, más conocido como El Canelo, con tan solo 29 años de edad, actualmente es considerado como el deportista mejor pagado del planeta. Para que te des una idea, cuando Saúl Canelo Álvarez tenga 33 años, habrá facturado en su carrera cerca de 481 millones de dólares. Es decir, cerca de los 9.620 millones de pesos mexicanos. Esto de acuerdo con datos proporcionados a El Economista de Forbes, Sport Business y al contrato anunciado con la plataforma DAZN. Sin duda, esta gran fortuna se le debe a su dedicación, perseverancia y constancia en todo lo que hace. El Canelo no era tan fan de los tatuajes, pero recientemente demuestra lo contrario, pues ya se animó a plasmar en su cuerpo ciertos momentos o símbolos que marcaron su vida. Y hoy, en Dato Curioso, te mostraremos qué significan los tatuajes de Saúl Canelo Álvarez. Si quieres saber qué lujito se da este boxeador mexicano, te invito a que pases a ver el video donde te mostramos algunos de sus lujos más costosos. Te dejaré un enlace en el primer comentario por si gustas pasar a verlo. Ahora sí, ¿está listo? Comencemos. 1. Fecha en el hombro. Este fue uno de los primeros tatuajes del boxeador. Fue hecho en el 2017 y lo dio a conocer al mundo a través de una foto en su Instagram. El tatuaje está en su hombro y consiste en una fecha escrita en números romanos, es decir, 29 de octubre de 2005. Saúl Álvarez afirma que es la fecha que le cambió la vida, pues ese día fue su debut profesional con tan solo 15 años de edad, en la arena Cholololarios de Tonalá, Jalisco, México. 2. Tatuaje del amor de su vida. Saúl Canelo Álvarez se convirtió en padre cuando solo tenía 17 años de edad, junto con su novia de la adolescencia, Karen Beltrán. Canelo decidió llamar a su pequeña hija Emily Cinnamon, que en español significa canela, quien asegura que es la mujer más importante en su vida. Y por eso, durante uno de sus viajes a Miami, decidió tatuarse en el antebrazo el rostro de su hija, con quien comparte el amor por los caballos. 3. Tatuaje polémico. Este tatuaje en la espalda se lo realizó el boxeador mexicano meses previos al segundo polémico enfrentamiento que tuvo con Gennady Golovkin, donde se tatuó la frase que según él asegura que lo llevó de vender paletas en los camiones a ser el deportista mejor pagado del mundo. El destino no es una cuestión de cambio, es una cuestión de elección. La vida es difícil, pero nunca te rindas. Sigue luchando y siempre cree en ti mismo para lograr tus sueños. A pesar de ser un gran mensaje, fue fuertemente criticado en redes sociales por haber hecho el tatuaje en inglés y no en español, su idioma natal. Y más porque el boxeador ni siquiera habla inglés. Pero bueno, lo importante es el mensaje que da a todos sus seguidores. ¿O tú qué opinas? 4. Marca personal. Este probablemente es el tatuaje que todos hemos visto a Saúl Canelo Álvarez, pues lo tiene justo en el músculo de su brazo izquierdo, y es el que siempre está visible en las fotos que le toman para los promocionales de sus peleas. Aquí trae marcada la frase "No boxing, no life". En español sería "Sin boxeo no hay vida", haciendo alusión que el boxeo es todo en su vida. Además que es nombre de la línea de ropa y venta de artículos de boxeo que posee el tapatío. 5. Tatuaje en pareja. Uno de los tatuajes más recientes de este deportista se lo hizo con quien es la envidia de muchas chicas, su novia Fernanda Gómez, con quien tiene una pequeñita llamada María Fernanda. A través de sus historias de Instagram, la modelo nacida en Guadalajara, México, mostró las imágenes de los tatuajes que ella y Canelo estaban estrenando en las muñecas. Se trata de la fecha 28 de noviembre del 2014, escrita en números romanos, así como una corona de reina y rey respectivamente. No se sabe a ciencia cierta si se trata del día en el que se hicieron novios o es otro día en el calendario que marcó un hito en su noviazgo, pero lo curioso es que los dos llevan el tatuaje en la misma parte del cuerpo, y por otro que el diseño de Canelo está justo arriba del tatuaje con el rostro de su hija mayor. 6. Ojos de su amada. Saúl Canelo Álvarez asegura que lo que más le gusta de su actual novia son sus ojos, por lo que decidió hacer una nueva marca en la piel con la mirada de Fernanda Gómez, quien publicó a través de sus historias de Instagram 2 imágenes, donde se puede apreciar el gran tatuaje en el brazo izquierdo de Canelo, y quien incluso se colocó detrás de ella para poner su brazo sobre la cara de su mujer. Y la fecha, 12 de octubre del 2007, en números romanos que acompaña el tatuaje, es la fecha que conoció a su simpática chica. Romántico, ¿verdad?
7. Penacho. Otro tatuaje reciente y muy visible que lleva el boxeador tapatío es este penacho, haciendo alusión a la tierra que lo dio nacer, México. El boxeador en distintas ocasiones ha dicho que se siente orgulloso de ser mexicano y de representar el boxeo mexicano a nivel mundial, por lo que quiso plasmar el rostro de esta mujer con un penacho en uno de los lugares más visibles de su cuerpo, en el brazo izquierdo, donde tiene los tatuajes más importantes para él, para que en cada enfrentamiento, que es visto por millones de personas en todo el mundo, muestre su emblema característico de México. ¿Qué tal? No olvides que tenemos un video donde te mostramos 10 datos curiosos acerca de este increíble boxeador. Te dejaré un enlace a este video en las etiquetas por si gustas pasar a verlo. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que pases a ver mi demás contenido. Y si es de tu agrado, te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.